La profecía. La profecía es más que una palabra difamada por la humanidad. Conocerla y entenderla para descifrar su verdadero mensaje. La profecía representa un gran espíritu viviente presente en cada corazón del hombre terrestre. Hombre que despierta y la encarna para caminar junto con ella hacia la verdadera vida. La profecía siempre va en pro de la vida, en pro de la creación, en pro de la supervivencia. Esta es su verdadera misión y su verdadero designio. Vamos a entenderlo, vamos a conocerla. Y para ampliar más el tema de la profecía, nos encontramos con Paulina González y Agustín Otaviano, quienes nos brindarán su sabiduría y sus aportes significativos en cuanto a todo lo que la profecía encierra. Adelante. Saludos y bienvenidos a todos los que nos escuchan. Gracias por estar aquí. Les contamos que el día de hoy recibimos con gran alegría a un invitado muy especial. Él es Agustín Otaviano, es de Necochea, que es esa hermosa ciudad al sur de Buenos Aires, con hermosas playas y paisajes, por qué no decirlo. Les contamos que Agustín viaja por todo el continente hablando la verdad del espíritu, tocando corazones y dando esperanza de vida a la humanidad al manejar la profecía, vista como carta de navegación en estos tiempos tan angustiosos. Este es el tema central de nuestro encuentro. Adelante, Agustín. Un abrazo y muchas gracias por regalarnos esta valiosa oportunidad de hablar con nosotros el día de hoy. Bueno, muchas gracias por esos saludos. También un abrazo de corazón de mi parte para los que en este momento estamos haciendo esta entrega, pero también para los muchos que tanto en el presente como en un futuro la escucharán para encontrar respuestas alentadoras. Es una gran alegría y también un gusto poder participar y entregar humildemente lo que en muchos años de investigación he podido consolidar como una gran investigación, que es una investigación que realmente las hacemos todos en este planeta. Hacemos la investigación que tiene que ver con quiénes somos nosotros realmente. Y desde esa pregunta, desde niños, todos estamos buscando respuestas, quizás aunque no lo sepamos. Entonces, es una búsqueda que se remonta a el tiempo en que nací, una búsqueda de toda mi vida, y podríamos hablar de otros tiempos para concretar que la profecía, como bien introducías, es una carta de navegación. Y es por eso que hoy vamos a utilizar esa carta de navegación para navegar por el gran mar del cumplimiento. Así que dispuesto. Gracias, Agustín. Entrando ya en el tema de hoy, podemos decir que a través del tiempo se ha hablado mucho de profecías, hemos crecido escuchando tantas cosas sobre ellas, que al final estamos seguros que aún muchos no han comprendido lo que significan. Explícanos un poco, por favor. Claro, qué interesante iniciar la entrevista con ese punto, ya que a lo largo del tiempo la profecía ha sido entregada. Pero antes de meterme de lleno en ese punto, me gustaría poder ampliar un poquito más la profecía, que yo siempre he dicho que ella es un gran rompecabezas. Ella está conformada por un montón de piezas que han sido distribuidas a lo largo del tiempo y del espacio en todos los pueblos de la tierra. Y ahí es en donde se convierte una carta de navegación. La pregunta es, ¿navegación hacia dónde? Y es hacia un mundo de esperanza, porque ese es su eje principal. La carta de navegación nos señala un horizonte nuevo, en donde en muchas profecías, que son advertencias, una guía para el ser humano de cómo poder supervivir a los cataclismos que están anunciados, pero sobre todo cómo poder ser parte de este nuevo mundo. Entonces, las profecías fueron malinterpretadas, y diría yo que intencionalmente, por quienes no quieren un despertar humano. Entonces, eso llevó a que se utilizaran los medios de comunicación, toda la empresa cinematográfica, lo que es Hollywood y los cineastas principales, hicieron que la profecía se vea como algo catastrófico, como solamente hechos de muerte, donde lo único que se habla es del fin del mundo, destrucción, caos, hambre, guerra, y se terminó todo. Y eso hizo
que muchas personas le tengan miedo cuando escuchan la palabra profecía. ¿Y por qué es eso? Porque se instauró un concepto en la mente del ser humano de que la profecía lo único que hace es lo citado anteriormente. En resumidas cuentas, muerte. Entonces, sí, eso hizo que haya una negación del hombre de la tierra a querer navegar en ese gran mar del cumplimiento que es la profecía. Y de esa manera, el hecho de haberse desconectado del espíritu de la profecía, porque más adelante vamos a adentrarnos en eso. La profecía tiene un espíritu, tiene un ser, tiene un pensamiento. El hecho de haberse desconectado de eso hizo que el hombre no sepa dónde está parado. Tal cual. Y busquemos su principio ahora, porque todo tiene un origen, una raíz. ¿De dónde vienen las profecías, Agustín? Bueno, muy interesante también para poder encontrar un hilo lógico dentro de lo que es la gran profecía. Y es que se ha cometido un gran error en la humanidad, también por parte de toda la información otorgada por quienes han escrito la historia y han sido los vencedores de las guerras, los que más violencia han utilizado y han implantado el pensamiento de que el ser humano está solo en el universo. Y eso hizo que se negara que hay otras civilizaciones que son extraterrenas, hombres, al igual que nosotros, con el mismo código genético, con la misma forma, pero solo con la diferencia de poseer un conocimiento superior por estar en una escala de ascenso más elevada, es decir, con un camino más recorrido. Y ese camino, que tiene un mayor recorrido, ha establecido una tecnología para poder viajar por el espacio y así llegar al planeta Tierra. Es ahí en donde tenemos que citar las historias, por ejemplo, del pueblo Hopi, en donde ellos narran que, como ellos las llamaban, las cachinas voladoras los visitaban. Eran hombres de las estrellas viajando en naves que se acercaron al pueblo Hopi para impulsar el ascenso espiritual. Y eso también está narrado, por ejemplo, en la Biblia, y aclarando que toda esta investigación no tiene nada que ver con religión, sino que en la Biblia encontramos también un registro histórico, al igual que en los pueblos ancestrales, de acontecimientos que sucedieron para que quede registrado en la historia de que el contacto extraterreno siempre fue una realidad. Como tal, este contacto extraterreno es el origen de las profecías en el planeta Tierra, tanto en los Hopis, mayas, incas, aztecas, también en la India, también en muchas culturas alrededor del mundo, está escrito que fueron visitados por hombres de las estrellas que vinieron al planeta Tierra a entregar un mensaje, a perfeccionar técnicas de cultivo, técnicas de riego, a poder moldear la arcilla, a mejorar las construcciones para cada vez tener unas mejores condiciones de vivienda, mejor organización social, y de esa manera dejaron plasmado el mensaje estelar de la profecía. Es decir, que la profecía no es de origen terrestre. Eso quiere decir que viene directamente de los hombres de las estrellas. Y ahí hay una cita muy contundente que es de Pedro, el apóstol que reconoció que Jesús es el Cristo, mejor dicho, que Jesús vino al planeta Tierra a enseñar la fuerza crística que está contenida en el corazón de todos los hombres, una fuerza viviente relacionada con el amor. Y Pedro escribió en la segunda de Pedro 1, del 20 al 21, lo siguiente: ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el gran espíritu, útero, vientre
de la creación que contiene a todos los espíritus que en ella existen. Y es así que nos queda claro entonces que la profecía es de origen extraterreno y proviene de la gran conciencia creadora, que es la luz sin fin, que mueve el universo, que habita en todo ser viviente y que hace que la vida permanezca. Y desde este principio y origen, la profecía fue emitida para lanzar una mano al hombre de la Tierra y que así se pueda sujetar y sumar al gran concierto planetario que es la vida misma. Maravillosas palabras, Agustín. Qué bueno saber y conocer que existe ese sustento de los apóstoles, en este caso de Pedro, como dices tú, resaltando una verdad que estamos viviendo hoy, aunque este mensaje haya sido dado hace mucho tiempo atrás. Entonces destaquemos, Agustín, ¿cuál es el propósito de las profecías? ¿Nos podrías explicar, por favor, de la manera más sencilla posible, ya que son las claves para poder comprender y asumir estas profecías como parte del despertar de todo el que nos está escuchando? Es una nueva concepción de vida que se está manifestando en el planeta. Adelante, Agustín, te escuchamos. Bien, entonces, citando lo que mencionaba anteriormente, el propósito de las profecías es tenderle una mano al hombre de la tierra. Pero claro, como anteriormente también habíamos mencionado, hay una fuerza opositora que no quiere que la profecía se entienda, se descubra y por eso se ha ridiculizado. Pero en realidad la profecía es un plan de rescate. Es un salvavidas lanzado al planeta Tierra en medio de grandes caos y cataclismos para que el hombre pueda supervivir. Y es por eso que se ha malinterpretado cuál es el objetivo de las profecías. Se ha dicho que son para infundir miedo, para infundir terror, para generar caos. Pero en realidad, si lo vemos desde esta lógica, alguien que te está advirtiendo, cuidado, no vayas por ese camino, porque ahí va a haber un terremoto, va a caer una piedra que está en la montaña, un auto se va a salir de su camino y te puede chocar si pasas por ahí. No vayas por ahí, anda por este camino. Por allá vas a llegar sano y salvo a tu hogar o a donde tenés que ir. ¿Cómo eso va a ser que me quieren infundir miedo? Todo lo contrario, me están cuidando, me están protegiendo. Entonces, desde ese punto de vista, el propósito de las profecías podemos entenderlo desde dos grandes ejes. El primero, advertencia. ¿Qué es lo que advierte la profecía? De que van a suceder un montón de cosas que si yo no las conozco y no estoy atento a los signos, a los símbolos, a las señales, porque ese es el lenguaje de la profecía, a los códigos y a los cifrados, si yo no estoy apercibido, ¿cuál es la advertencia? Yo puedo morir o puedo terminar enfermo o terminar lastimado o puede terminar mi vida en ese instante. Entonces la advertencia como tal viene para que el hombre entienda que debe atender el llamado. ¿Advertencia de qué? De que una tercera guerra mundial es inminente, de que el anticristo está sobre el planeta, de que el nuevo orden mundial tiene todo su poderío instaurado en este planeta, pero que va a ser arrasado. Advertencia de que el cambio del eje planetario es un hecho porque ha sido señalado en muchísimas profecías. Pero el otro eje de ella, como su propósito, es el cumplimiento. La profecía como tal es un ordenamiento de los hombres de las estrellas. Ella es dictada, como dijimos anteriormente, por inteligencias extraterrenas que viven sujetas a la luz sin fin. Por lo tanto, el cumplimiento es una orden de la profecía y quiere decir que se ejecuta o se ejecuta. Y dentro de ese cumplimiento tenemos la participación del hombre de la tierra. El hombre de la tierra debe ser parte de ese cumplimiento en la medida que se suma al gran plan cósmico, lo interpreta, lo descifra, lo encarna, lo hace vivo y en la medida que el hombre de la tierra hace esa acción, los hombres de las estrellas también entran en juego para terminar de dar cumplimiento y así,
cumplir con terminar la invasión extraterrena, pero al mismo tiempo mostrar un nuevo mundo, un nuevo cielo, una nueva tierra, que ellos dicen un nuevo mundo pletórico de amor y de paz. ¡Wow! Se puede sentir cómo se fortalece el espíritu al escucharte, Agustín, al colocarnos del lado de la esperanza, de la vida, de la creación. Muchas gracias. Continuamos. ¿Cómo se transmiten? ¿Cómo llegan las profecías? ¿Y para quién llega esta información? Ya que sabemos que no todos pueden comprender esta información. Incluso existen tales que las han degradado y han confundido a otros. Bueno, por eso estamos aquí, Agustín. Vamos a hablar claro, porque el espíritu de cada ser humano está tomando un molde de comprensión. Estamos viendo y descifrando información con la inteligencia del espíritu, más allá de los sentidos. Bueno, que de eso hablaremos en una próxima oportunidad para explicar cómo nuestros sentidos han sido manipulados para que no entendamos las profecías. Adelante, Agustín, te escuchamos. Muy bien, porque es importantísimo comprender de que en todo tiempo, espacio, en todo lugar, la profecía se entregó a todo pueblo de la tierra. Nadie puede decir, yo no sabía o a mí no me avisaron de que esto iba a suceder, porque cuando investigamos todos los registros históricos de las culturas ancestrales y de todas las civilizaciones, siempre hubo un profeta. Es decir, un mensajero que entendió la profecía y la dio a conocer precisamente para advertir, una voz de alerta, pero una voz de alerta que también señala de que hay esperanza. De este modo, la profecía se entregó a través de escritos, a través de dibujos, a través de historias, a través de leyendas, y que podemos hablar, por ejemplo, desde las profecías bíblicas que fueron entregadas de forma oral por Jesús, cuando los apóstoles le preguntaban, Jesús, maestro, ¿cuándo sucederán estas cosas? Y ahí Jesús empezaba, y por ejemplo tenemos el capítulo 24 de Mateo, que es una profecía completa. Tenemos también el Apocalipsis de Juan, el último libro del Nuevo Testamento, que fue dictado por Jesús, que es el anciano de los días, también señalado en el capítulo 7 de Daniel, también en el libro de Enoch, también en el Apocalipsis con la misma descripción. Hablemos también de Ngenechen en el pueblo mapuche, es exactamente el mismo ser. Una vestidura blanca que llegaba hasta sus pies, pelo blanco como blanca lana, siempre la misma descripción de este ser que es quien ha dictado las profecías al planeta Tierra. Hunabku lo llamaban los mayas, el sol central de la galaxia. ¿Y por qué muchos no han podido ver la profecía? Es que dentro de sus características, ella es dimensional. ¿Qué quiere decir? Que ella está en una dimensión que no es la del planeta Tierra, que no es la del ser humano que hoy en día habita el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque ella viene de la luz y el hombre hoy en día tiene mucha oscuridad por dentro. Vos lo decías cuando mencionabas lo de los sentidos, que se ampliará más adelante. Sin embargo, hay un trabajo que tiene que hacer el hombre para poder ver la dimensión. El hombre de la tierra tiene que conectarse a la dimensión de la profecía para poder verla. Y la única forma de hacer eso es viéndola con los ojos del ser interior. Y para conectarse con el ser interior hay que hacer un trabajo en el espíritu, porque el ser interior se expresa en la voz del corazón. Cuando nosotros escuchamos una voz que nos dice, hace esto, no hagas esto, es el ser interior manifestándose por dentro. Y eso es algo que se puede ejercitar en la medida que nosotros destrozamos conceptos, destruimos creencias en nosotros, sacamos el ego, enojos, celos, envidia, lujuria, iras, y de esa manera empezamos a conectarnos a la fuerza del corazón. Un corazón que tiene esa fuerza crística, como anteriormente mencionábamos cuando tocamos el tema de Pedro, una fuerza crística viviente que hace que mi corazón sea dulce,
que mi corazón sea tierno, que mi corazón sea suave, que sea comprensivo, que yo pueda tolerar al hermano incómodo, al que en desagrado llegue a mis puertas, como dice Parravicini. Y eso es convertirnos en servidores del Espíritu. Y de esa forma es que yo puedo empezar a ver la dimensión de la profecía, porque la dimensión de la profecía es espiritual. Ahí está en que el espíritu del ser humano es el que ve la profecía, pero también es el que le da cumplimiento. ¿Y por qué es difícil verla? Porque ella, como también dijimos anteriormente, se maneja con símbolos, con signos, con señales, y no es un lenguaje literal como el que se nos adoctrinó en las escuelas, en las academias de formación en este planeta Tierra. Por eso es que el llamado es a conectarnos a la fuerza del corazón con un trabajo espiritual, purificando el corazón, llenando la mente del conocimiento, limpiando el cuerpo para poder amarnos a nosotros mismos y así poder ver la dimensión de la profecía, interpretarla y empezar a darle cumplimiento. Muchas gracias, Agustín. Excelente información de cómo romper con la ignorancia. Y esto nos hace ubicarnos en el tiempo y espacio para ser parte de la profecía. Creo que vamos comprendiendo lo que significan. Nos da esperanza y una gran advertencia. Ahora hablemos de Jesús, quien es el espíritu y máximo exponente de las profecías, sacándolo de toda religión, por supuesto. Y como él mismo dijo en su paso por este planeta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Háblanos un poco del Apocalipsis, Agustín, aunque de eso sí, de esto ahondaremos con más profundidad en nuestro próximo encuentro. Adelante. Bueno, hablar de Jesús con respecto a la profecía es obligante referirnos al capítulo 19 del Apocalipsis en su versículo 10, cuando dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y claro, Jesús es el máximo exponente porque Él es quien las trajo al planeta Tierra. No solamente cuando vino como Jesús, sino que realmente el ser que encarnó hace 2000 años, como anteriormente dijimos, es el anciano de los días, referido por Daniel. Y el anciano de los días es el sol central de nuestra galaxia. Es el corazón de toda esta región del universo. Y él es quien tejió con sus propias manos el plan de ascenso para el hombre de la tierra. Así como una madre tiene a su niño, a su bebé y lo mira y lo cuida y anhela que crezca sano, fuerte y mientras tanto le va tejiendo, bueno, al menos en estas regiones del sur del continente americano, los inviernos son muy fríos. Por eso es que las madres tejen las medias, un chalequito, un suéter, un gorro, una bufanda a sus niños. De igual forma, el anciano de días tejió el gran plan, como una urdimbre, un tejido conformado por muchos hilos que son las profecías y en ellas son los hombres. Es por eso que todo lo que vivió Jesús hace 2000 años es el testimonio para que hoy entendamos todo lo que el hombre debe atravesar, pero sobre todo poniendo hincapié en la esperanza, y es la resurrección planetaria, la supervivencia eterna para el hombre de la Tierra, un histórico momento que ha llegado en este tiempo, y es cuando nuestro pensamiento, el pensamiento de cada uno de nosotros, cree en sí mismo, que tiene la condición de ser un Dios producido por mí, y sabe que tiene al Padre Eterno, el Señor de los Espíritus, por dentro. Reconoce esa fuerza crística. Ese es el pensamiento que cree en mí. El alma reconoce ese origen preexistente. Reconoce que cada uno de nosotros venimos de la luz. Somos espíritus viajando en el tiempo y en el espacio, aprendiendo conciencia para fundirnos en la gran luz. Y eso lo reconoce mi alma, porque mi alma es la luz que el Padre Eterno me dio desde la preexistencia. Y todo eso, mi espíritu, nuestro espíritu, lo desea. Desea cada vez más luz porque es una naturaleza en el hombre
buscar la luz, así como un niño busca a sus padres. De esa forma es que se dictan las profecías anunciando este histórico momento de esperanza, la resurrección planetaria, haciendo hincapié en que no hace falta morir para resucitar, sino que la resurrección es cada día en la medida que yo, como dijimos anteriormente, hago un trabajo en el espíritu para conectarme al ser interior y así poder ver la profecía y sumarme al gran plan cósmico advertido por Jesús como su segunda venida planetaria. Muy inspirador, muchas gracias. Con esta pequeña pero muy significativa introducción a las profecías ya nos tenemos que despedir lamentablemente. Agustín, te damos las gracias y te aprovechamos de invitar para la segunda parte, porque esto no ha terminado, para ahondar más sobre las profecías, los mensajes dados, los mensajes que faltan por cumplirse, pero sobre todo cómo estas profecías están ligadas al espíritu. Sí, tú que nos escuchas en este momento, el ser humano que entiende, ese se hace parte de las profecías, porque la hace viva, se hace uno con la profecía, la cumple, porque escucha el llamado de su alma. Agustín, muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que tu agenda está muy apretada, pero sin embargo te diste el tiempo para hablar con nosotros. Te lo agradecemos de todo corazón. Gracias por tu buena voluntad. Y te queremos invitar para una próxima oportunidad, que estaremos nuevamente en este canal en una semana más. Saludos y un abrazo fraterno. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias y cada vez que exista la posibilidad de hablar del espíritu del hombre, porque el espíritu del hombre vive en la profecía. Es una oportunidad maravillosa para dar esperanza, llamar a los guerreros del arco iris, danzantes del sol, como en las profecías está anunciada, y saber que para que cambien los reinos, para que cambie el mundo, primero debemos cambiar por dentro, y es por eso que estamos buscando a estos seres humildes y sencillos para que se sumen al gran plan de la profecía y que juntos podamos darle cumplimiento y ser nosotros quienes podamos gestar un nuevo mundo de amor y de paz para poder aprender solamente de las lecciones del Espíritu Eterno. Y quedo atento a las próximas participaciones con mucho gusto. De verdad que muy agradecido a todo el equipo técnico, operativo, por tan hermosa labor que están llevando a cabo, y desde acá, desde estas tierras argentadas, desde la Samaritana del mundo, les envío un abrazo enorme al corazón. Muchas gracias, Agustín. Estamos en el estudio con Marilyn y con Sergio Chichín. Por favor, adelante. Muchas gracias y vamos que se puede.